Me llamo Kelsey y tengo 31 años. El correo electrónico llegó una fría mañana de martes, directo y estéril como una factura de hospital. Era de mi padre, Kenneth. El asunto decía solo acceso a la bodega. El cuerpo era más corto. Hemos cambiado todas las cerraduras de la bodega y los códigos de acceso financiero. Ya no confiamos en ti. Lo leí 2 veces. No, query de Kelsey, no te quiero, papa. Solo una ejecución corporativa. Respiré hondo, sintiendo el aire enfriarme los pulmones. Ni siquiera me temblaban las manos. Respondí con solo 9 palabras. Anotado. Eso fue ingenioso, pero creo que olvidaste una cosa. ¿Alguna vez has sido quien lo mantenía todo en orden solo para que te trataran como si fueras quien lo destrozaba? Cuéntame tu historia en los comentarios. Me encantaría saber que no estoy sola. No empezó con un cierre patronal. Ese fue solo el final. Empezó hace 4 años con una llamada telefónica que debería haber ignorado. Era mi padre, Kenneth. Su voz no era la misma, resonante y segura de siempre. Era superficial, ágil y lleno de un pánico que nunca antes había escuchado. Kelsey, la primera. Tenemos un problema. Un problema serious. Yo era analista financiero, la persona de los números en una familia que solo valoraba la presentación. Mi hermano Tyler era la marca. Era el niño mimado, al que le habían entregado las llaves de la bodega tradicional de nuestra familia en Napa, a pesar de que apenas se graduó de la universidad con un título en marketing. Y ahora, Tyler, la marca, había llevado ese legado a la ruina. Mi padre lo explicó en voz baja y mortificada. Malas inversiones, gastos excesivos en proyectos de vanidad, proveedores impagos, un aviso de ejecución hipotecaria. La marca familiar estaba a punto de convertirse en la subasta familiar. No puedo ir a los bancos, Kelsey, había dicho con la voz quebrada. Nos arruinaría. Arruinaría el nombre. Me rogó que lo ayudara. ¿Yo? La hija a la que siempre había llamado demasiado práctica. La que tenía una carrera financiera sólida pero aburrida. Necesitaba a la persona de los números. Pero había una trampa. Tenía que ser un secreto. No podemos dejar que Tyler se sienta un fracaso, insistió mi padre. Le destrozaría el espíritu. Y no podemos dejar que la comunidad sepa que estamos pasando apuros. Tú puedes ser un inversionista ángel. Uno anónimo, solo para ayudarnos a superar esta situación. Un inversionista ángel. Así lo llamó. Miré a mi alrededor en mi pequeño apartamento alquilado. No era un ángel. Solo era una mujer con un buen sueldo y toda una vida anhelando su aprobación. Así que dije que sí. Acepté transferir $6,500 cada mes a una cuenta que él había abierto. El préstamo operativo, lo llamó. Mirando hacia atrás, la gente siempre pregunta por qué. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué te inscribirías para ser un facilitador? Es una pregunta válida, pero no entienden la psicología de ser un superviviente. Cuando creces en una prisión sin barrotes, aprendes a sobrevivir de otra manera. No te elogian por ser tú mismo. Te elogian por ser útil. Tu valor está ligado a lo que puedes arreglar. Esa cadena invisible es la más pesada de todas. Te pasas la vida esperando la única prueba, el examen final que finalmente demostrará tu lugar. Este era mi examen final. Pensé que al salvarlos, finalmente me verían. Que mi sacrificio secreto sería lo único que no podrían ignorar. No solo enviaba dinero. Estaba pagando por un lugar en la mesa, convencido de que un día finalmente me invitarían a sentarme. Durante 4 años, pagué $6,500 al mes. Bajé la categoría de mi auto. Pospuse la compra de mi propia casa. Me dije a mí mismo que el orgullo por su legado era en parte mío. Yo era el ángel anónimo, el salvador secreto. Pero había olvidado la regla más importante de ser un ángel. Los ángeles están destinados a estar en el cielo. No están destinados a estar en la nómina. Y ciertamente no están destinados a descubrir que se están riendo de ellos las mismas personas que intentan salvar. Los pequeños recortes llegaron lentamente, casi educadamente. Durante 4 años, no fui solo un inversionista. Estaba tratando de ser un socio. Le enviaba proyecciones financieras detalladas, análisis de mercado y sugerencias para ahorrar. Era un profesional y quería compartir esa experiencia. Las respuestas de mi hermano Tyler siempre eran las mismas, llenas de condescendencia. Kelsey, estas hojas de cálculo son monísimas, la verdad, pero soy yo quien está sobre el terreno. Conozco la marca. Tú solo concéntrate en el capital. Yo me encargo de la estrategia. Me dejaban fuera de las invitaciones a reuniones. Me enteraba de nuevos equipos caros comprados con mi dinero por un comunicado de prensa público. Cuando le preguntaba a mi padre, Kenneth, ¿por qué no me incluían? Simplemente decía, no te metas en líos, Kelsey. Tyler se encarga. Todo forma parte de la marca.
Era un fantasma que rondaba por los pasillos de mi propia inversión. El punto de quiebre no llegó de repente. Llegó un martes por la noche. Estaba haciendo el balance de mis cuentas, sintiendo la tensión habitual de esa transferencia de $6,500. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de mi madre, Stephanie. El asunto era, planes para almuerzos de inversores con miedo, incertidumbre e incertidumbre. Estaba confundido. Nadie me había hablado de un almuerzo para inversores. Lo abrí. Era una cadena de reenvíos. Mi madre debió de haber pulsado reenviar en lugar de responder. Bajé la nota para encontrar el mensaje original. Era de Tyler a mi padre. Papá, la Ángel está volviendo a hacer ruido con sus sugerencias. Pregunta por las proyecciones del cuarto trimestre. Usemos este dinero de mala suerte para cambiar las cosas de una vez. No necesita estar en los detalles para el almuerzo. Es demasiado arriesgado. Se me heló la sangre. Dinero de mala suerte. Pero fue la respuesta, la de mi madre a mi padre, la que me paró el corazón. La que me había reenviado sin querer. Kenneth, occupé de Ella. Dile que agradecemos su aportación, pero hagas lo que hagas, no la invites. Este almuerzo es para inversores de verdad, no para ella. Solo asegúrate de que los cheques sigan comprándose. Es una invitada con cartera, no una socia. Una invitada con cartera. La pantalla se volvió borrosa. No era un insulto. Era un puesto de trabajo. Era mi descripción del trabajo en la familia, finalizada y aprobada. Todos los sacrificios, las vacaciones perdidas, el coche de segunda categoría, los años diciéndome que estaba salvando el legado familiar, todo era una mentira. Yo no era de la familia. Era una línea de crédito. No era un Salvador. Era un Blanco. La ilusión no solo se quebró. Se evaporó. En su lugar había una fría y dura claridad. No solo eran incompetentes. Eran mentirosos. Nunca habían visto mi dinero como un préstamo. Lo veían como un derecho. Y nunca, ni una sola vez, me habían visto. Me levanté del escritorio, fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Observe mi mano. Estaba perfectamente firme. No estaba enojada. Ya ni siquiera me dolía. Simplemente estaba harta. El ángel estaba marcando su salida. No lloré. No tiré nada. Ni siquiera caminé de un lado a otro. Simplemente me quedé allí sentada un minuto, sintiendo la fría claridad que me invadía. La invitada con la cartera acababa de recibir su factura de cierre. Así que me puse a trabajar. No llamé a mi padre. No le escribí a mi madre. Abrí mi portátil y creé un nuevo archivo protegido con contraseña. Lo llamé Libro del Mayordomo. No dormí durante la semana siguiente. Dormir era un lujo. Tenía trabajo que hacer. Mi narración mental ya no era emotiva. Era una auditoría fría y precisa. 4 años de mi vida, 4 años de su engaño destilados en datos. Lo recopilé todo. Partida. Cada transferencia bancaria. El préstamo operativo mensual de $6,500. Vi cómo subía el total al final de la hoja de cálculo. $100,000, $200,000, $315,000. Partida. Cada correo electrónico condescendiente de mi hermano Tyler, aquellos en los que decía que mis proyecciones financieras eran bonitas. El que desestimó mis preocupaciones sobre el nuevo equipo de embotellado diciendo, déjame la estrategia a mí, Kelsey. Tú eres la persona de los números. Los guardé como PDF. Línea de pedido. Cada mensaje de texto apaciguador de mi padre, Kenneth, los que envió después de que cuestioné un gran gasto. Kelsey, tienes que confiar en la marca. Tyler sabe lo que hace. Pronto te haremos un socio de verdad. Te lo prometo. Tuve 4 años de sus promesas. 4 años de su condescendencia y $315,000 en recibos. Pero el libro de contabilidad no era el arma. Era solo la munición. Necesitaba la pieza final de influencia. Mi narración pasó de la contabilidad a la estrategia. La bodega en sí, el terreno, la marca, todo era solo un activo. El verdadero poder, lo que mi padre y mi hermano parecían olvidar, era que la bodega era propiedad de un holding. Un holding creado por mi abuelo Thomas hacía décadas. Mi familia, Kenneth, Stephanie y Tyler eran solo miembros de la junta. Tenían roles gerenciales, pero mi abuelo Thomas, de 80 años y viviendo tranquilamente en Florida, aún tenía la única acción con derecho a voto. Él era el verdadero dueño, el que lo había construido todo, el que, como yo, valoraba la integridad por encima de las apariencias. Esperé hasta tener todos los archivos, todos los PDF, todas las capturas de pantalla. Entonces cogí el teléfono. Contestó al segundo timbre, con la voz tan clara y firme como siempre. Kelsey, me alegra oír tu voz. No hablé de tonterías. Abuelo, necesito algo de ti. No puedo explicártelo todo ahora mismo, pero lo haré. Te lo prometo.
¿Qué necesitas? El almuerzo anual de inversores es el jueves. Necesito que me concedas tu voto por poder. Necesito que me des tu parte. Hubo un largo silencio al teléfono, no una vacilación, solo una pausa pensativa. Podía imaginarlo mirando hacia el agua, procesando la solicitud. Me conocía. Sabía que no pediría esto a menos que fuera la única manera. Ya es hora, ¿no? Dijo en voz baja. Sí, señor. Lo es. De acuerdo. Haré que mi abogado envíe los documentos. Hecho. No me preguntó por qué. No me preguntó qué planeaba. Simplemente confiaba en mí. Era lo único que el resto de mi familia nunca había estado dispuesta a hacer. Al colgar, miré el libro de cuentas del mayordomo en la pantalla. La trampa estaba tendida. Ahora solo quedaba esperar a que cayeran en ella. Lo que nos trae de vuelta a esta mañana. Ese correo no fue un acto de crueldad al azar. Fue una contramedida torpe y llena de pánico. El correo de mi padre, ya no confiamos en ti. Lo que quería decir era, acabamos de descubrir que eres una amenaza. Debieron de haber sido notificados por el abogado de mi abuelo sobre la transferencia del voto por poder. Se dieron cuenta de que al huésped con la cartera le acababan de entregar las llaves de todo el edificio. El cierre patronal no fue un castigo. Fue un golpe corporativo fallido. Intentaban impedir la entrada al verdadero propietario. En cuanto envié mi respuesta de 9 palabras, mi teléfono no solo vibró. Detonó. Fue un asalto coordinado. Un bombardeo digital diseñado para hacerme entrar en pánico, para hacerme sentir insignificante, para hacerme dudar de mí misma. Primero, mi padre, Kenneth. Dejé que saltara el buzón de voz. El mensaje que dejó no era de un padre. Era de un director ejecutivo acorralado. Kelsey, no sé a qué crees que estás jugando, pero me llamarás ahora. No eres una inversionista. Eres familia. No nos avergonzarás en ese almuerzo. Este es mi legado. Lo borré. Después, una serie de mensajes rápidos de mi hermano Tyler. No estás invitada. En serio, no te molestes en aparecer. Papa está furioso. Estás destrozando a esta familia por nada. Te lo advierto, Kelsey. Quédate en casa. No eres bienvenida aquí. Leí sus palabras, no estás invitada, y casi me reí. Era un empleado e intentaba expulsar al accionista mayoritario de la reunión. Fue adorable. Luego mi madre, Stephanie, intentó una táctica diferente. Culpa. Kelsey, cariño, por favor. Tu padre está muy estresado. Tyler solo intenta proteger la marca. Podemos hablar de esto después del almuerzo. Por favor, no montes una escena. Todos estamos nerviosos. Simplemente sé la persona más grande. Sé la persona más grande. El lema de la familia es cállate y acéptalo. Miré el caos en la pantalla de mi teléfono. Los gritos, las amenazas, el chantaje emocional. Era el mismo manual que habían usado toda mi vida. Y por primera vez, no tuvo ningún efecto. Puse mi teléfono en silencio. Caminé hacia mi armario y saqué el mejor traje que tenía. Un gris carbón oscuro, elegante y profesional. Me puse las perlas que mi abuela, la esposa de Thomas, me había dejado. Me peiné no para una fiesta, sino para una adquisición hostil. Me miré en el espejo. No vi al ingenuo inversor Ángel. No vi al invitado con una billetera. Vi a una mujer que tenía todos los recibos. Mi teléfono seguía vibrando en el mostrador, un pulso frenético y desesperado. Lo recogí, miré la pantalla, otra serie de llamadas perdidas de mi padre, y luego lo guardé en el bolsillo de mi traje. Agarré mi maletín. Dentro estaba mi portátil, una copia impresa del libro de contabilidad del administrador y el voto por poder notariado de mi abuelo. Salí de mi apartamento, me subí al coche y arranqué el motor. El viaje a Napa fue de 2 horas. No encendí la radio. Simplemente conduje, ensayando los números mentalmente. 315,000 pesos, 60,000 pesos en fraude electrónico, una acción con derecho a voto. Estaban esperando una escena. Estaban esperando a la hija emocionada. No tenía ni idea de que estaban a punto de conocer al analista financiero. Cuando entré al almuerzo de inversores, la charla cortés en la sala no solo se acalló. Se fracturó. Vi a mi padre, Kenneth, de pie cerca de la mesa principal, con el rostro enrojecido. Mi madre, Stephanie, que se reía con la esposa de otro inversor, se quedó paralizada, su sonrisa parecía una máscara barata. Y Tyler se quedó mirando, su confianza de niño dorado se desvaneció en un instante. Estaban furiosos. Pero esta no era nuestra sala. Este era su escenario frente a sus compañeros. No podían montar un escándalo, así que no hicieron nada. Solo observaron como yo, el invitado inesperado y desconfiado, tomaba asiento en una mesa vacía al fondo. El almuerzo fue una actuación. Mi padre dio un discurso efusivo sobre el legado y la fortaleza de la marca familiar.
Habló de capear el temporal y salir fortalecido. Luego le cedió el podio a Tyler para la presentación principal. Tyler se mostró satisfecho, animado por los amables aplausos. Pasó diapositivas de proyecciones sin sentido y palabras de moda del marketing. Al final, levantó su copa de champán de la bodega. Y finalmente, dijo, sonriendo con suficiencia a la multitud, quiero hacer un brindis especial. Por nuestro ángel inversor anónimo, donde quiera que esté, su ingenua fe en nosotros hizo todo esto posible. No podríamos haberlo hecho sin usted. La sala rió cortésmente. Mi padre sonrió radiante. Mi madre se secó el ojo. Esperé a que se apagara la risa. Entonces me puse de pie. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Vi a mi padre negar bruscamente con la cabeza, casi imperceptiblemente. Siéntate. No lo hice. Caminé con calma, haciendo resonar los tacones en el suelo de piedra, directo al podio. Tyler parecía confundido, como un Golden Retriever viendo una ecuación matemática. Gracias, Tyler, dije, mi voz se oyó en el repentino y pesado silencio. Estoy aquí, y me alegra mucho que te parezca ingenua mi creencia. No esperé respuesta. Saqué mi portátil del maletín y desconecté el suyo. Me llamo Kelsey, dije a la sala. Y soy el inversor ángel que ha financiado personalmente esta bodega durante los últimos 4 años. Conecté mi portátil. La pantalla del proyector parpadeó, y entonces allí estaba, a 3 metros de altura para que todos lo vieran, el libro de contabilidad del mayordomo. Brindemos por mi ingenua creencia, dije con voz fría y clara. Lo llamo una inversión. Una inversión de $315,000. Se oía caer un alfiler. Pasé a la siguiente diapositiva. Este es el libro de cada transferencia bancaria, cada préstamo operativo que he enviado para evitar que este legado caiga en mora. Mientras mi hermano, el director ejecutivo, hacía de embajador de la marca. Vi a Tyler tambalearse hacia adelante, pero mi padre lo agarró del brazo. Me dijeron que mi aportación era graciosa, continué. Me dijeron que yo era el responsable de los números y que debía mantenerme al margen de la estrategia. Incluso, según este correo electrónico, solo era un invitado con cartera, no un socio. Proyecté la cadena de correos electrónicos. Las palabras de mi madre, asegúrate de que los cheques sigan cobrándose, eran ahora la presentación principal. Stephanie emitió un pequeño sonido ahogado. Kenneth parecía que iba a vomitar. Así que, como principal interesado, estoy aquí para el informe trimestral al que nunca me invitaron. Antes de que mi padre pudiera recuperar la voz, antes de que Tyler pudiera encontrar una excusa, una nueva voz rompió la tensión. Gracias, Kelsey. Creo que puedo encargarme de aquí en adelante. Mi abuelo, Thomas, se levantó de la mesa del fondo. Había llegado hacía una hora, sin que nadie lo viera, y había estado sentado observando. Caminó lentamente hacia el podio y yo me hice a un lado. No miró a su hijo. No miró a su nieto. Miró a los inversores. Como único propietario de este holding, dijo Thomas, con voz tranquila pero con un eco de absoluta autoridad, inicio personalmente una auditoría forense inmediata de las finanzas de la bodega. Volvió la mirada hacia Tyler, que estaba pálido como un papel. Parece que la ingenuidad no fue lo único que financió esta operación. Parece que mi nieto olvidó la diferencia entre una inversión y un fondo para sobornos. Ha estado cometiendo fraude electrónico. Mi madre gritó. La auditoría muestra que $60,000 del dinero de Kelsey, su dinero, fueron desviados directamente de la cuenta operativa a una cuenta personal en el extranjero registrada a nombre de Tyler. El colapso fue inmediato. Tyler se tambaleó, literalmente, agarrándose al borde de una mesa. Stephanie sollozaba abiertamente. No, no, no. Kenneth se quedó mirando, mudo. Todo su legado, toda su marca, se desvaneció en cenizas en una sola frase. Es extraño ver a una familia así desmoronarse. Me doy cuenta de que hay una profunda diferencia entre tener y ser. Mi familia lo tenía todo. Tenían el nombre, la bodega, el estatus, la reputación. Pero todo era una actuación, una fachada, un disfraz alquilado con mi dinero. No tenían nada propio. Ni integridad, ni carácter, ni fuerza. En el momento en que se cuestionó el dinero, en el momento en que se rompió la ilusión de poder, no quedó nada dentro. No eran una familia que se derrumbaba, eran solo una billetera vacía finalmente revelada. Ahora dirijo la bodega. Mi abuelo me entregó las llaves al día siguiente, no como un regalo, sino como un trabajo. La estamos reconstruyendo, esta vez con integridad. Resulta que el verdadero legado familiar no fue la tierra, ni la marca, ni el dinero. Fue la honestidad que tuve que luchar por recuperar. Y si estás escuchando esto y alguna vez te han hecho sentir como si estuvieras fuera de tu propia vida, esto es para ti.
Deja de esperar a que te envíen una invitación. Tu valor no está determinado por su incapacidad para verlo. No necesitas su permiso para ser el protagonista de tu propia historia. Así que adelante, cambia las cerraduras, traza los límites, sé tu propio ángel inversor y empieza a construir una vida que sea verdaderamente, finalmente, tuya.